El día de hoy le estaremos presentando nuestro trabajo de investigación, que tiene como título el análisis de los componentes determinantes de la pobreza monetaria en el Magdalena y su efecto en el desarrollo socioeconómico. El grupo está conformado por Cristian Brochero, José Castro, Fabián Díaz y Carlos Hernández. Debemos iniciar por el planteamiento del problema. Por lo tanto, debemos saber que la pobreza sigue siendo un problema estructural que afecta a millones de personas en el mundo, especialmente en regiones vulnerables como América Latina. Según el Banco Mundial, en el año 2015 alrededor del 10% de la población global vivía con menos de 1,95 dólares diarios, y en América Latina el 5,6% con menos de 1,90 dólares. Esto evidencia lo persistente que es la pobreza extrema y la necesidad de unas políticas públicas efectivas para reducirla. En Colombia, este fenómeno no se presenta de manera homogénea. Existen zonas geográficas donde la pobreza monetaria tiene un mayor impacto, como en el Caribe colombiano. Este estudio se centra en el departamento del Magdalena, donde en 2020 más de 790.000 personas vivían en situación de pobreza y más de 320.000 en pobreza extrema, con una de las líneas de pobreza más bajas de la región. Además, el contexto económico reciente ha empeorado la situación. La pandemia aumentó los niveles de pobreza, afectando los ingresos de los hogares y reduciendo su acceso a un empleo formal. A esto se le suma el alza de los precios de los bienes y servicios, lo que limita aún más el poder adquisitivo de las familias. Por eso, esta investigación busca identificar y analizar los factores que explican la pobreza monetaria, considerando no solo el ingreso, sino también elementos como la educación, la salud, el empleo y la infraestructura. Por lo anterior, se hace necesario entender a fondo cuáles son los factores que explican esta problemática en Colombia, especialmente en regiones como el Magdalena, donde la pobreza monetaria se manifiesta de manera muy crítica. Y es precisamente por eso que surge nuestra pregunta de investigación, que tiene como título: ¿cuáles son los componentes con mayor relevancia que repercuten en los niveles de pobreza monetaria y cómo estos impactan en el desarrollo del departamento del Magdalena? Asimismo, tenemos nuestros objetivos. El objetivo general, que está escrito de la siguiente manera: identificar los componentes determinantes en la pobreza monetaria en el departamento del Magdalena que limitan el desarrollo socioeconómico. Y también tenemos nuestros objetivos específicos, que están descritos de la siguiente manera. El primero es describir las causas fundamentales de la pobreza monetaria en el departamento del Magdalena. Además, analizar el efecto de las políticas públicas sobre la disminución de la pobreza monetaria y determinar las consecuencias sociales y económicas de la pobreza monetaria en el departamento del Magdalena. Continuando con lo que dijo el compañero anteriormente, aquí tenemos una imagen del mapa de Colombia que nos presenta la incidencia de la pobreza monetaria por departamentos en los años 2022 y 2023. Se puede observar que a medida que se intensifica el color, quiere decir que las personas están ganando por debajo de la línea de pobreza monetaria. Podemos observar que en el año 2022 esta línea de pobreza fue de alrededor de 395.000 y en el 2023 fue de alrededor de 435.000. Se puede observar que el Magdalena tiene entre un 50 a 60% y en el 2022 y en el 2023 tiene un alrededor de 45 a 55% en la incidencia de pobreza monetaria. Aquí se puede observar a nivel nacional en el año 2022, que fue de alrededor de 36,6%, y en el 2023, 33%. Aquí se puede observar que efectivamente la gráfica tenía razón, la gráfica del mapa, que el Magdalena en el 2022 se encontraba en el 53% y en el 2023 se encontraba entre alrededor del 47,6%. En cuanto al estado del arte, tenemos al referente internacional. Nosotros escogimos el trabajo que tiene por nombre Implicancias de la inclusión financiera y el empleo informal en la pobreza monetaria de los departamentos de Perú por Smith en el año 2021. Este autor utiliza como variables principales el empleo informal e inclusión financiera como armas neutralizadoras de la pobreza. La importancia de este estudio muestra que el ingreso es una alternativa que más bienestar social genera dentro de la sociedad.
Se puede observar también que este estudio proporcionó que la inclusión financiera tiene un efecto negativo y significativo, a pesar de que solo 4 de cada 10 peruanos tuvieron acceso al sistema financiero en el año 2019, mientras que la inclusión financiera limitada obstaculiza el financiamiento de oportunidades y que afecta la prosperidad económica de los individuos. En cuanto al referéndum nacional, tenemos la descomposición y determinantes de la pobreza monetaria urbana en Colombia por Ariza y Retayat en el año 2020. Los autores analizan la influencia del crecimiento de los ingresos, la variación de los precios y los cambios distributivos en la reducción de la pobreza monetaria en las principales ciudades del país. En el presente estudio, examina el enfoque alternativo a la medición de la pobreza en Colombia a través del índice de probabilidad de pobreza, que es el PPI, remarcando el valor que tiene la identificación de los hogares en situaciones de pobreza extrema o vulnerabilidad. Los resultados que arrojó este trabajo sugieren que entre el año 2002 y 2018 la incidencia de la pobreza monetaria se redujo en más de 19 puntos porcentuales. De igual manera, la brecha y la intensidad también cayeron en 8,5 a 4,7 puntos porcentuales. En cuanto al referente regional, tenemos el Poverty in the Colombian Atlantic Region, a New Dimension for Your Analysis, por Borray y Caballero. Estos autores estudian la pobreza desde un punto de vista mucho más subjetivo, en el que tienen en cuenta variables de autopercepción cualitativo, utilizando la encuesta nacional de calidad de vida, que también hace parte de las encuestas que hace el DANE, para la identificación o ser una alternativa de la identificación cuantitativa que se hace por lo general en los estudios de la pobreza. Esta investigación estimó que la tasa de pobreza subjetiva a nivel nacional y para la región del Atlántico se estima entre un promedio de 39,7% y 50,9% respectivamente para el periodo del 2011 a 2015. Bueno, continuando ahora con los fundamentos teóricos, podemos destacar la pobreza monetaria, la cual se refiere a la situación en la que una persona no tiene ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de bienes y servicios. Por ejemplo, en Colombia, como tal, se calcula comparando el ingreso per cápita del hogar con una línea de la pobreza establecida. ¿Cómo se clasifica esta pobreza? Bueno, se puede clasificar de tres formas. La primera, la clasificación económica, que es cuando hay insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas. La social, que se da cuando se analizan factores como clase social, dependencia de subsidios y exclusión social. Por último, la moral, que se da cuando se considera que la pobreza limita la dignidad humana, impide el ejercicio de derechos y refleja un incumplimiento del deber del Estado de garantizar una vida digna. Continuando ahora con el desarrollo socioeconómico, como tal no debería entenderse solo como un crecimiento económico, sino como un proceso integral que incluye mejoras en la calidad de vida, la equidad social, la educación, la justicia. Es decir, va más allá del PIB y debe incorporar aspectos sociales, culturales y políticos también. En algunos tipos de desarrollo socioeconómico tenemos el clásico, cual se basa en el libre mercado con mínima intervención del Estado. La idea principal es que el crecimiento económico impulsado por el interés individual genera beneficios sociales. También el desarrollo estructurista surge como respuesta a los problemas de los países en desarrollo. Propone cambiar el modelo productivo, fomentar la industrialización, esto con inversión pública y fortalecer el capital humano. Por último, el desarrollo endógeno, que se enfoca principalmente en el aprovechamiento de los recursos propios, reduciendo la dependencia del capital extranjero. Este componente, la metodología, tenemos el tipo de investigación. En el tipo de investigación sobre la pobreza monetaria en el departamento del Magdalena, se desarrolló con un enfoque cuantitativo, ya que se trabaja con datos estadísticos y medibles. Se utilizó este enfoque porque permitió analizar de forma objetiva las condiciones socioeconómicas de los hogares, así como también identificar los factores que más influyeron en la probabilidad de que una familia en el departamento del Magdalena sea considerado pobre. Se usó las estadísticas descriptivas, así como también las estadísticas inferenciales, así como también el uso de la econometría como modelo propio.
Diseño de la investigación. El diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal, ya que no intervenimos de forma directa en los hogares del Magdalena. En cambio, esto se analiza mediante un acercamiento de análisis de datos ya que habían sido recolectados en el 2024 por el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, y esto permitió estudiar una gran cantidad de hogares sin alterar sus condiciones reales. Y referente a los instrumentos de recolección de información, los datos se obtuvieron de la gran encuesta integrada de hogares, la HATE, elaborada por el DANE, y esta fuente fue clave porque proporcionó información detallada sobre los ingresos, empleo, así como también el tamaño del hogar y acceso incluso hasta en los servicios públicos. Y se eligió esta encuesta por su confiabilidad, por ofrecer datos actualizados, así como también representativos del departamento del Magdalena. Los instrumentos de recolección del DANE es por medio de encuestas, tanto sean digitales así como físicas. La población objetivo es la del departamento del Magdalena, que se compone, según el DANE, alrededor de 1.5 millones de personas que residen en el departamento del Magdalena en 2024. Y se enfocó en esta población debido a los altos niveles de pobreza mencionados pues ya en estudios anteriores. Así como también nos interesa a nosotros como estudiantes de la Universidad del Magdalena analizar estas situaciones. Y la muestra que se usó fue de 5.832 hogares del Magdalena. Esto es seleccionado a partir de la HATE. Y esta muestra fue representativa y permitió realizar inferencias válidas sobre la situación del departamento. Y para finalizar, se tienen 36 referencias bibliográficas que se distribuyen en artículos científicos, libros, leyes, sentencias, decretos, planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal. Muchas gracias.